Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la República Argentina se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las islas en la denominada Guerra de Malvinas. La decisión fue tomada por la Junta Militar conformada por Leopoldo Galtieri, General Roberto Viola, Brigadier Basilio Lamy Dosso y el almirante Jorge Anaya. Este último es quien propone la ocupación del territorio de las Malvinas, perteneciente a la dictadura que venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976 y que enfrentaba una agravada crisis económica y social. La recuperación de las islas fue considerada justa por una parte de la sociedad que salió a la calle a manifestarse. El sentimiento de la población transitó de la euforia a la desmoralización. El 2 de abril, Galtieri convocó al pueblo a Plaza de Mayo. Desde el Mundial de Fútbol de 1978, los jefes militares no habían logrado promover un encuentro que tuviera ese grado de masividad. La sociedad argentina se vio interpelada por una paradoja. El régimen que había sumido al país en una de sus etapas más oscuras aparecía ahora como el propulsor de una legítima reivindicación: la recuperación de las Islas Malvinas. El mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Existieron movilizaciones para expresar el acuerdo con esta medida, aunque también existieron voces de oposición. Una encuesta registra un 90% de adhesión a los militares. A favor o en contra, nadie permaneció ajeno a esta medida. El apoyo del pueblo argentino se expresó también a través de la donación de ropa, joyas, dinero, chocolates y todo que podía ser de ayuda para los chicos de la guerra. Uno de los momentos más recordados fue el programa televisivo 24 horas por Malvinas, producido por ATC, Argentina Televisora Color, y conducido por las figuras públicas más reconocidas del momento. Años más tarde, se sabría que la mayoría de esas bien intencionadas entregas nunca llegaría a manos de los combatientes. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher fuera reelegido en los comienzos del año 1983. En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó el fin de la junta militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en diciembre de 1983, se realizaron elecciones y se instaló el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín. Aunque ha resultado complejo dar una cifra exacta de muertos en las islas, se estima que en el conflicto armado fallecieron más de 650 argentinos y más de 250 británicos. El 2 de abril de 2016, el intendente Osvaldo Cáfaro ratificó que el municipio realizaría las gestiones para que veteranos de Zárate y Lima puedan visitar las islas. Estuvo el compromiso, está el compromiso, y ahora después de que termine este acto ya podemos combinar inclusive alguna fecha como para que ustedes vayan, porque así lo sentía. Tras varios meses de gestión, 14 veteranos de guerra del distrito expresaron su deseo de viajar, al serles comunicado que podrían llegar a las Islas Malvinas con los costos absorbidos por el Estado municipal y con la declaración de interés legislativo por unanimidad del Honorable Consejo Deliberante. A cada uno se le entregó un número para sortear el orden en que se producirían los viajes. Así llegó la primera vuelta a Malvinas, junto a Alberto Barbagallo, Mario Reyes, Jorge Benítez, Hugo El César y Héctor Villalba. Malvinas es una etapa muy importante en mi vida, ¿no? Porque llega a muy temprana edad. Cuando apenas tenía 20 años, viví la experiencia de haber ido a la guerra, y bueno, sabemos que la guerra se hace con juventud mayormente. Entonces, bueno, para mí fue muy importante porque llega en ese momento, ¿no? Un momento clave en el cual uno está quizás proyectando su vida y de repente te encontrás con una guerra, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí
Malvinas es como que se incorporó a nuestra vida, cambió nuestra vida. Había mucha expectativa, qué nos íbamos a encontrar, cómo íbamos a reaccionar, cómo nos iba a afectar, ¿no? Principalmente eso, había mucha incertidumbre, muchas dudas. Aún en Río Gallegos, un día antes de pisar las islas, estábamos con eso, ¿no? Pensando cómo iríamos a reaccionar cuando tengamos que bajar, cuando nos encontremos con los ingleses, cuando entremos en el ambiente nuevamente después de 35 años, pensábamos en eso principalmente. Mucha duda, mucha incertidumbre. Habían 35 años entre medio. Nosotros de ser jovencitos ya pasábamos a ser personas mayores, personas más grandes, y bueno, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, ¿no? De volver a encontrarnos con todo ese escenario en el cual habíamos estado tanto tiempo antes, ¿no? Yo lo primero que vi fue por la ventana de la habitación donde estábamos, fue el Monte Dos Hermanas. Si bien yo no estuve en ese lugar, pero es un lugar muy, muy conocido y bueno, que ya te asocia con la guerra enseguida, ese lugar. Lo primero que hicimos fue recorrer el pueblo, eso fue el domingo a la mañana. Había sol, un día hermoso, estaba fresco, pero estaba hermoso para salir a caminar, así que caminamos toda la mañana por la avenida larga, que era la vieja avenida que llevaba al aeropuerto. Después volvimos por un cinturón que hay del otro lado del pueblo. Es un bypass que han hecho justamente desde la base militar y que recorre toda la ciudad hasta el viejo aeropuerto. Anduvimos caminando toda esa zona, recorriendo, mirando casas, y un poco cuando pasamos por ese lugar yo pude ver de lejos, yo ya veía el lugar la zona donde yo estuve, ya el mismo día que llegué. Si bien yo pude llegar el día jueves a mi lugar, pero ya el domingo estuve mirando un poquito. Después de la tarde salimos a recorrer las posiciones de algunos de mis compañeros del 25, de Hugo y de Alberto. Y fuimos hasta el lugar donde estaban ellos, y haber llegado allí fue emotivo también, fue muy fuerte, sobre todo para ellos, ¿no? Un poco ese es el cierre que le pudimos dar, o sea, hacer un viaje distinto. El primer viaje fue en un avión que íbamos sin asientos, íbamos todos amontonados, más armamento, equipaje, todo lo que llevábamos, ¿no? Llegar a las islas, llegar a nuestras posiciones, a ver un montón de gente, volver de allí un poco en forma oculta, llegar de noche, nadie nos vio. Y este viaje fue al revés un poco, o sea, volvimos sentados, volvimos cómodos, volvimos en un avión también, volvimos a los lugares, pero yo en mi caso, si bien me acompañaron mis compañeros, pero hubo un momento que cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba llegando a mi posición, me dejaron solo para que yo pudiera estar con mis recuerdos, ¿no? Y estuve solo. La primera vez estaba todo el regimiento allí, en ese lugar que se llama Elisa Cop. Es un lugar una playa muy grande, donde era ideal para un desembarco de los ingleses. Nosotros hubiéramos estado en primera línea, éramos nosotros, un campo minado y la playa. Y bueno, eso no sucedió porque el enemigo sabía lo que había allí, así que ellos hicieron la más difícil, fueron por San Carlos. Si no hubiéramos sido primera línea nosotros, quizás no hubiéramos vuelto, ¿no? No hubiera vuelto yo. Pero bueno, así fueron como sucedieron las cosas, ¿no? Malvinas es muchas cosas. Es complicado y depende de lo que siente cada uno. En el caso particular mío, yo Malvinas, lo primero que viene a la memoria es mi primer contacto con la palabra. Estaba en la escuela secundaria, era una etapa de
de que se daba mucha importancia a lo que era la soberanía, la cuestión de los derechos argentinos. Y una vez hablamos en la secundaria de Malvinas, sabíamos muy poco, la verdad que sabíamos que era un territorio que estaba usurpado por los ingleses, pero no teníamos mucha noción de dónde quedaba. Y cuando después se dio vuelta de la vida, que estando haciendo el servicio militar obligatorio, tuvimos que ir allá, ahí tuvimos el sentimiento de que estábamos haciendo algo fuera de lo normal, que era algo trascendente, algo muy importante, como éramos parte de la historia. Y siempre está presente Malvinas, si bien no es lo único en mi vida, está presente y se mezcla con ese sentimiento de amor a la Argentina, una Argentina que cambia a cada rato, día a día, cambia las costumbres, los valores, la tecnología, y a veces uno se siente un poco perdido. Y uno, como para sentirse anclado a la tierra, para no perder la identidad, necesita estar vinculado con Malvinas. Y la vinculación mejor es estar con otros veteranos, ¿no? Reunirnos, estar como amigos, saber que entre todos compartimos ese sentimiento y darle para adelante. Pensábamos que la guerra no se iba a dar, después la guerra se dio porque yo del 15 de abril, al principio estuve haciendo distintas cosas ahí en Malvinas. De las noches estábamos en un galpón que no sabían a qué destinarnos. Después estuvimos en un lugar donde había municiones, acomodando las municiones que estaban muy amontonadas, las estuvimos dispersando un poco, no tan juntas, ubicándolas. Y hasta caminando varios kilómetros llevamos las minas antipersonales, que era un cajón, y ahí adentro estaba el arma, que la mina es algo que se entierra, entonces cuando una persona o un animal la pisa se activa y bueno. La guerra la descubrimos de peor manera, porque uno no se ponía a pensar que iba a venir guerra. Se nos decía como para consolarnos, como para conformarnos que los ingleses no iban a venir, pero los ingleses vinieron y el 1 de mayo fue que nos despertó, era de madrugada. Era oscuro, ¿no? En Malvinas amanece muy tarde, no sé qué hora sería, porque en Malvinas la primera luz del día es a las 8 de la mañana. Bueno, el asunto es que estaba oscuro y era un ruido de municiones, de explosiones de nuestras armas, de nuestros cañones argentinos contra los aviones ingleses, los bombazos que tiraban desde los barcos que estaban frente a nosotros. Y bueno, ahí supimos que estábamos en guerra, que la guerra había empezado. El servicio militar obligatorio era un trámite, era una ley de la nación que uno la cumplía como buen ciudadano y después de la instrucción militar uno podía disponer de su propio destino. Pero no fue tan así, había algo que faltaba. Digamos, uno no volvió a hacer lo mismo, uno volvió diferente, había algo que no cerraba. Entonces yo me acuerdo que en el primer momento me sentía muy alegre. Me sentía muy alegre por estar con vida, por estar libre, por poder hacer mi vida. Y después como que no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, después en algunos momentos, no sé por qué, me ponía triste, me ponía agresivo, me enojaba, dormía mal. Y eso es algo de la guerra. Y en el caso mío, digamos, cada excombatiente lo toma a su modo. Algunos no quieren volver porque dicen que las islas están en el poder inglés y no van a sacar un pasaporte. Otros añoran volver como sea porque sienten necesidad. En el caso mío era medio raro, porque cuando yo volví de Malvinas decía, no, yo ni loco vuelvo acá. Ya cumplí con la ley, cumplí con la patria, me vuelvo a mi casa y ya está, no quiero volver más. Con mayor razón, digamos que estaban los ingleses. Pero después, escuchando las experiencias de otros muchachos que habían vuelto, dije, bueno, si el destino, la suerte determina que vaya, lo acepté. Y justo cuando se hace el sorteo, que la municipalidad hizo un sorteo entre los que estábamos decididos a volver, me tocó ir con mi amigo Mario, que eso fue importantísimo, porque con Mario estábamos viviendo acá en Lima, compartimos muchas cosas, que el mayor trato tengo con él, y bueno, creo que fue importantísimo. Pero lo bueno es que te da una noción del paso del tiempo, porque uno lo ve como es ahora,
lo vincula con lo que pasó durante la guerra y también entender muchas cosas que pasaron en el medio. Justamente esa sensación de estar desorientado, de no ser con nuestra vida, de no encajar, también cobra sentido, ¿no? Al volver también, eso ayuda a comprender muchísimas cosas. Y Malvinas fue todo un sentimiento, no tuve una experiencia, bueno, en la vida también, después de 35 años también poco pudimos tener esa experiencia de estar en la isla, en experiencia, digamos la experiencia, pero también estando en la isla he tenido como un sentimiento de haber estado contento en ese momento, en esos 18 años que teníamos, que hasta llegaba a pensar que mi familiar iba a estar contento si yo físicamente no volvía a la isla. O sea, hasta esa concentración o hasta ese sentimiento teníamos la isla de tus familiares, le iban a entender, o tus familiares le iban a entender que estabas bien lo que estabas haciendo. Hasta esa concentración o a esa preparación mental que teníamos en ese tiempo. El puesto mío era abastecer de munición, toda la compañía. Pero las últimas semanas, los últimos 3, 4 días, la desorganización, medio que se desorganizó un poco y la compañía salió hacia el frente, a primera línea. Nosotros nos quedamos en segunda línea, que éramos 3, que teníamos que manejar todo ese campo, un frente muy grande. Y también, bueno, nos hicimos cargo de ese pedazo de zona muy chica que había. Pero después, bueno, la última noche fue bravo porque venía mucha gente mezclada, mucha gente caminando desde el frente, que no sabíamos quiénes eran. O sea, no teníamos iluminación, cuando tiraban bengala, bueno, se veía que era propia tropa. Pero era después los bombardeos, teníamos que soportar mucho bombardeo, el ablandamiento de costa que se le llama, todo bombardeo de artillería, o artillería naval, artillería de tierra, todos cañones muy grandes. Entonces como que querían romper, a nosotros nos parecía que nos querían romper el apoyo nuestro hacia nuestras tropas, como que pasaban por el frente, pasaban hacia atrás, como que no nos querían romper el abastecimiento nuestro, el abastecimiento de nuestras tropas. Ese teníamos el sentimiento, y entonces ese bombardeo a las 2, las 3 de la mañana era muy bravo, y después de la mañana también, ahí sí nos salía un poco de bronca ya de día, como que ya era alto el fuego, y nos seguían bombardeando, como que ya estaba hecho el acuerdo a las 10 de la noche o antes, y eran las 9, las 10 de la mañana cuando yo salí, y era como que, ¿cómo? Dice, no, había cosas que uno no entendía, si ya estaba alto el fuego, ¿para qué nos siguen? Había mucha gente ya caminando, replegándose, y bueno, y nos seguían bombardeando. Siempre lo tuve muy presente, el Malvinas, soñar Malvinas, volver a Malvinas, siempre lo tuve muy presente de ir, de volver, de estar y cambiar un poco las imágenes que uno tenía cuando salimos esa mañana caminando. Ahora cuando yo volví, quería encontrarme con imágenes como que uno salió muy obligado, o sea, teníamos que salir y ¿por qué nos teníamos que ir? Y no lo podíamos aceptar, el salir de los lugares. Si vos estabas, o sea, dentro estábamos bien, o sea, ¿por qué nos teníamos que ir? Y bueno, nos tuvimos que ir, porque no teníamos más munición. A mí me alivió, ya estoy más, como que estás más tranquilo. Siempre tuve la idea de volver, de ir. Y bueno, con este viaje es como que ir allá también te alivia un poco. Te alivia, siempre lo tenés en sentimiento, lo tenés encima, pero es como que estás más relajado, más tranquilo. Ir al lugar, ir con más tiempo a la isla, recorrer la isla. Pues nosotros estábamos muy focalizados en un punto y no sabíamos qué es lo que pasaba más adelante. Vos tenías que estar ahí esperando. Entonces la ansiedad también a veces en la isla, a la noche o los días ahí como que te comía de a poco. Y ahora los recorridos, después de 35 años, el recorrido que hicimos era más aliviado, más tranquilo.
encontré todos mis lugares, mis posiciones, mis piedras, los referentes de la noche. Había noches de luna que no teníamos nada, entonces los referentes eran los picos, las piedras, o los vientos. Los lugares de viento vos veías reparo, entonces ahí estaban ahí, de noches de viento vos tenías tus reparos, sabías dónde había más viento, menos viento, después el último tiempo la lluvia, las últimas 2 semanas, 2 semanas ya era más continto el granizo. La última noche nevó, el 14 nevó, nevó la madrugada, estuvo nevando, ya un agua nieve, que eso también es como que aprovecharon dar el golpe final. Hasta el clima, se aprovechó hasta el clima también, como para dar el golpe final del frío. El frío, la humedad, sí, porque ya se venía, había que definirlo en ese tiempo, porque después ya se venía el invierno y ya no se podía, era imposible resistir, o sea, la resistencia en el campo de una persona ya era muy imposible. Ellos mismos, los lugareños, la gente decía, ¿cómo estuvieron ustedes 70, 74, 70 y pico días en esas condiciones? Bueno, para mí la primera vez que llegamos, que fuimos a Malvinas, para mí fue un sentimiento, ir a defender la patria, ir a defender un terreno en el cual fue invadido por los ingleses. Entonces para mí estar cumpliendo el deber militar, para mí fue algo muy bueno. Para mí ir a defender a la patria fue un sentimiento muy bueno. Después del tiempo que llevó ahora haber vuelto a Malvinas, fue una experiencia buena, fue una experiencia con dolor y con doble sentido. Dolor, alegría, un poco de tristeza por volver a vivir todos esos momentos, acordar todos esos momentos que pasé hace 35 años. Pero para mí fue muy bueno la experiencia de haber regresado. Quemar una etapa de mi vida en la cual esos momentos de la guerra, esos momentos duros que fue, haber perdido algunos compañeros, a pesar de que no los conocía, pero éramos todos compañeros. Gracias a Dios el grupo que yo fui a Malvinas pudimos regresar, pero también con un poco de problemas que teníamos en la vida. Y fue muy positivo, muy positivo. Yo no lo había tomado muy mal, lo llevaba muy dentro, muy aferrado a mí, y eso me costó muchas cosas, muchos problemas que tenía después de la guerra. Me dediqué a cosas que por ahí no eran debidos, tal vez, qué sé yo, venir de una guerra y de haber estado en combate y sentir el bombardeo y todo, y después a los momentos de paz, de los 65 días que habíamos estado en combate, volver al lugar fue muy distinto. Ya te digo, como fue que me sentí culpable de todo eso, y bueno. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que había que cerrar ese ciclo. Hoy por hoy estoy más aliviado. En esos momentos de 20 años fue muy terrible para mí. En esos momentos ya era chico, en esos momentos haber estado en combate
fue muy doloroso. Y hoy por hoy, haber ido después de 35 años, me sentí mejor. Mi vida cambió bastante. Hoy lo tomo distinto, más tranquilo. Y haber estado en esos momentos, haber ido al cementerio de Darwin, para mí fue muy bueno también, muy positivo, a pesar del dolor y de todo lo que se sentía en ese momento en Darwin, en el cementerio de Darwin, donde estaban los compañeros ahí enterrados, que nosotros fuimos y sin saber su nombre, pero bueno, eran nuestros compañeros y están ahí, llevarle una oración. Era uno mismo, sí, exacto. Era llevarle una oración, qué sé yo, un momento de silencio. Para nosotros fue muy bueno porque nosotros cuando nos fuimos de ahí, bueno, no volvimos más. Y bueno, estar en el cementerio, eso me sentí más aliviado también. Yo por ahí tengo compañeros que tal vez no se deciden a ir. Yo les diría que vayan porque le va a hacer bien, es duro, pero bueno, va a encontrar esa paz, eso por dentro que tenemos encerrado todavía. Y que hoy estar ahí, estar en ese cementerio, donde están esos compañeros que quedaron, que combatieron, que murieron por la patria, se van a sentir bien, se van a sentir muy bien. Yo les diría que vayan. Malvinas, creo que para todos los veteranos es una cosa marcada a fuego. Algo que creo que todos los veteranos en algún momento del día estamos en Malvinas y volvemos acá. O amanecemos en Malvinas y volvemos otra vez a nuestra realidad. Creo que es algo que nos marcó a fuego por el resto que nos quede de vida. Estábamos totalmente convencidos de defender a la patria, de ir y dejar todo lo nuestro, que lo hicimos, con orgullo lo digo porque realmente me siento orgulloso de haber defendido al país por la bandera y por haberla jurado con lo que la Constitución Nacional nos mandó. Y bueno, es algo que no, en cierta manera, quedó ahí, digamos, como sangrando. Y bueno, se dio la oportunidad después de 35 años de que por medio del municipio, el intendente actual que está ahora, tener la oportunidad de volver. Y si bien para mí fue con un montón de interrogantes de qué me pasará, qué no me pasará, qué sentiré, qué reacción ante una lengua ya más así de ser extranjera a la que yo me iba a enfrentar, iba a ser al idioma inglés, a la cultura que nos sacó de ese lugar. Y bueno, creo que con todos esos interrogantes y todos esos miedos internos, hice el viaje y hoy por hoy digo que es algo muy positivo. O sea, pude cerrar muchos interrogantes míos, volviendo a los lugares con 55 años de edad, con la madurez y la comprensión de la misma edad y no del enojo,
ni de la batalla, ni nada, sino con la madurez de los años y comprendiendo un montón de cosas. Después de haber sido padre, o sea, uno va con otra mentalidad y realmente creo que pude elaborar no sé si es la palabra correcta duelo, pero elaboré una especie de duelo que me ayudó a, ¿cómo te puedo decir?, a descargar algo dentro mío que siempre lo tenés con vos. Fue muy, muy positivo. Realmente, por el encuentro que provoca eso, es muy positivo. Creo que si uno va de la manera adulta, de una manera para decir, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo fue? Porque yo con 18 años no pude comprender qué pasó. Si uno va con rencor, no va a encontrar, obviamente, lo que yo fui a buscar personalmente. Creo que los 5 encontramos lo mismo. Había algo dando vuelta, pero no era muy... Y eso también, después de la vuelta, fue un apoyo muy grande el estar acá, de la familia. Porque yo ni bien llegué acá, de vuelta al continente, enseguida, a los 2 meses, al mes, ya estaba trabajando. Gracias a mis hermanos, que me ayudaron mucho, me sacaron enseguida, me llevaron a trabajar. Entonces como que la cabeza también como que me ocupé en otras cosas, en el trabajo, en el 85, 2 años, 3 años, 2 años y medio ya me casé, a los 22 años ya fui padre, o sea, ya mi vida fue muy rápida cambiando, Principalmente mi familia, la esposa que amo, mis hijos, mis amigos y bueno, las personas en general, la comunidad. A veces hay gente que por ahí uno no tiene ese lazo íntimo de afecto, te ayuda. No, yo agradezco a la vida el hecho de haber podido volver, de haber vuelto de Malvinas y haber vuelto a hacer este viaje. Y bueno, agradecerle a las personas que hicieron posible este viaje también, ¿no? La gestión municipal actual, que nos ayudó tanto, el señor intendente y todos los que hicieron posible, ¿no? La gente siempre nos brinda su afecto, nos brinda su reconocimiento. Eso es algo que siempre sucede, ya sea en los desfiles, en actos o donde nos encontremos. Hay mucha gente que valora el hecho de lo que fuimos a hacer a aquel lugar. Y bueno, volver después en el avión fue muy bueno porque pudimos tener un reconocimiento también de parte de la gente del avión. El comandante del avión, del vuelo, permitió que la azafata nos mencionara, que nos dieran la bienvenida. Y bueno, sé de compañeros que se emocionaron. Yo le había pedido eso, si nos podían mencionar, y bueno, no hubo ningún inconveniente, nos saludaron y todo el avión aplaudió. Fue un momento hermoso, ¿no? Y llegar a Buenos Aires de esa manera, muy distinta a lo que fue la llegada anterior. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembros SkyTeam, queremos saludar especialmente a 20 excombatientes de Malvinas que nos acompañan. La gratitud tiene que pasar por mis seres más cercanos a mí, hablar de mi familia, de cada uno de los chicos, mis padres, mi papá, mi mamá, mi hermano, son las personas que han estado cerca mío en todo este tiempo, ¿no? Por suerte a mí me hizo bien, yo sabía que tenía que volver. Por dentro mío tenía que volver. Bueno, se dio la oportunidad, gracias al municipio también y al intendente que nos pudo dar esta oportunidad de viajar 5 veteranos a Malvinas, gracias a Dios. Y bueno, eso también quería agradecerle por la participación que hicieron por nosotros. Así que muy bueno. Ya te digo, esto fue una experiencia muy buena, positiva.
simplemente decirle a la gente que hoy por hoy puede leer esto, decirle que en Malvinas hay argentinos, hay compañeros que dieron la vida por su patria. Que no le importó si iba a volver o no, ellos fueron y dieron la vida por su patria. En 2018, el municipio de Zárate continuará con esta política y nuevos veteranos de nuestro distrito se reencontrarán con las islas. De allí, seguramente nacerán nuevas historias que valdrá la pena escuchar.